Hola, te habla Shabnop Vargas, profesor investigador en matemática educativa, y en este video vamos a seguir hablando acerca de la perspectiva que yo desarrollo para la investigación y el diseño de materiales de enseñanza para la matemática en para la enseñanza de la matemática en ambientes multiculturales. Y es que esta visión, como ya hemos mencionado antes, proviene de la perspectiva o del conocimiento de un pueblo originario, en este caso del pueblo Ayuk, pueblo al que pertenezco. Ya habíamos hablado sobre el Western en su dimensión Yaken, que es la parte del desarrollo biológico psicosocial. Aquí vamos a hablar acerca de la dimensión Hawen, que es la dimensión emocional espiritual que se concibe dentro de esta perspectiva y en particular dentro de la visión de este pueblo originario hacia la formación humana. La dimensión Hawen, que se refiere a la parte emocional y espiritual del humano colectivo, del humano pueblo, tiene que ver con tomar conciencia de que en todo momento de nuestro actuar, todo momento de nuestra existencia, las emociones están imbricadas, están ahí presentes y latentes en las acciones que vamos tomando, y en particular hacia la enseñanza y el aprendizaje de algún área del saber o en algún saber que estamos haciendo. Mientras no nos guste o no tengamos ahí alguna actitud positiva hacia alguna situación, pues será complicado aprender y conocer todo el contenido de lo que nos están tratando de enseñar. Y también aquel que está enseñando, si tampoco le gusta o tampoco tiene una emoción positiva hacia eso, pues también vamos a tener ahí un detalle a la hora de la enseñanza. Pero este asunto de las emociones no solo tiene que ver con la situación escolar y sobre algún contenido temático específico o propiamente académico, sino tiene que ver más allá con el desarrollo pleno de las emociones del ser humano. Y en ese sentido, no solamente es que ocurre dentro del espacio escolar, sino que en diversos espacios y lugares de aprendizaje en donde se desenvuelve el ser humano y en todo momento, ya sea frente a su trabajo, ya sea frente a la sociedad, ya sea en su casa, ya sea en alguna fiesta social, en fin. Esta dimensión, la dimensión Haun, como ya he mencionado, trata del desarrollo emocional y espiritual del humano pueblo en diversas situaciones en las que se enfrenta en su vida existencia. Se concibe o concebimos que las emociones son parte fundamental del desarrollo del humano colectivo, del desarrollo del humano pueblo, y que se encuentran presentes en todo momento y en todas las actividades que realiza. Sin embargo, estas necesitan de su desarrollo para el bien vivir en el marco de una comunidad o de una colectividad. Y entonces, y estas emociones están referidas tanto a los semejantes del humano pueblo o a la naturaleza y a la tierra vida, a los animales y demás. O sea, estas emociones son los que nos hacen ser y que permiten entablar pues situaciones de empatía, situaciones de humanismo o de humanidad, y que nos hacen pertenecer a una cierta colectividad humana. Y esta dimensión o esta parte se ha concebido que posee 4 etapas, si bien van de un poco desarrollo a un desarrollo pleno en cuanto a emociones. La primera etapa, Yin, que significa poco, muy poco desarrollo emocional, Wan, un desarrollo emocional, poco desarrollo emocional, más un fuerte desarrollo emocional, y Caja, que es la parte del desarrollo emocional pleno. Cada una de estas etapas del desarrollo emocional posee ciertas características. El primero es porque en la parte de Yin, que es muy poco desarrollo emocional, el ser humano pues
presenta ciertas características cuando no ha podido desarrollarse de manera plena en cuanto a las emociones. Quizás no toma en cuenta algunas cosas, quizás no muestra situaciones de empatía con sus semejantes y ciertas actitudes que toma ante alguna actividad o ante la solución de algún problema del saber o algún problema de su vida misma. Juan, poco desarrollo emocional, y ahí da cuenta de la necesidad en sus actividades y acciones. Ahí es donde estamos en una transición en la búsqueda o en el desarrollo de las emociones. Monk, y también es la parte fuerte, un poco más del desarrollo emocional, en donde el ser humano toma plena conciencia de sus aspectos, de los aspectos emocionales, de toda la situación en la que se encuentra, para poder tomar acciones y poder transformar su realidad o su percepción. Y el desarrollo pleno emocionalmente hablando, caja o extenso, en esta etapa el ser humano conoce como que las actividades que tiene que emprender y puede tener un control de las emociones que le generan y tiene una conciencia plena acerca de la realidad de sus semejantes, acerca de las emociones que hay personas o habemos personas que podemos tener un buen control de ellas o no tener un control sobre ellas. Entonces, una persona que ya ha llegado a la última etapa o tiene un alto desarrollo emocional es tolerante con sus semejantes, expresa una relación profunda con la tierra vida y tiene una empatía con los demás. Entonces, cada una de estas etapas las podemos considerar como con estas características fundamentales. El yin, que era muy poco, el humano pueblo considera sus emociones y su trascendencia espiritual quizá de manera marginal. Wan es el mayor desarrollo de las emociones y la trascendencia espiritual del ser humano. Mok, que es la parte fuerte, estabilidad del desarrollo de las emociones y la trascendencia espiritual. Y finalmente en la etapa Kaha, que es el desarrollo pleno de las emociones, bueno, esa es su característica, que es el desarrollo pleno de las emociones y de la trascendencia espiritual. Y estas emociones, como hemos mencionado, pues están presentes en cualquier momento de nuestra vida, desde que se es pequeño hasta que se es muy grande, y ya estamos en la dimensión del Yaken, siempre nos están acompañando, y tener un buen control, un buen desarrollo espiritual, emocional, espiritual, nos permite identificar o nos permite explicar algunas ciertas actitudes en donde no se toman en cuenta estas situaciones y en donde a veces se olvida y se dejan de lado y solo se toman en cuenta algunas de las otras dimensiones. Ya decíamos la dimensión Yaken, que es la parte biológica o psicosocial, y si no está presente la dimensión emocional espiritual, pues ahí vamos a estar cojeando de algún lado, y es importante tenerla presente y es importante desarrollarse emocional y espiritualmente. Y del mismo modo, ya en el siguiente video estaremos hablando y discutiendo la otra dimensión que nos falta, la dimensión Wilma, la dimensión del pensamiento, del desarrollo del pensamiento, mente o saber, en donde pues también si nos falla la parte emocional, pues entonces ahí habría muchas cosas que decir, sobre todo que podemos tener como un alto grado de conocimiento y que emocionalmente o espiritualmente no mostremos como ese desarrollo pleno necesario en todo ser humano. Pues muy bien, hasta aquí nuestro video, nuestra discusión, y pues muchas gracias por acompañarme. Recuerda que te habló Shabnop Vargas Vázquez, profesor investigador en matemática educativa, y
e impulsor de la perspectiva o de la adecuación del Wegenkagen para la matemática educativa en ambientes multiculturales. Un gusto saludarte y nos vemos en el siguiente video.